Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes. Hoy nos acompaña Diana Acosta, secretaria de Cultura del Departamento del Atlántico y consejera nacional de Cultura. Diana, buenas noches, bienvenida a La Ley del Montes. Siempre le digo doctora Diana y dice, no me vayas a decir doctora, por favor. Entonces, ya yo tengo la lección aprendida. Diana, buenas noches, bienvenida a La Ley del Montes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo me vas a decir doctora? Además somos colegas y yo no soy doctora. No. Yo no tengo un doctorado. Doctores los que han estudiado un doctorado o que son médicos. De ahí en fuera somos unos profesionales con algún tipo de especializaciones, pero básicamente yo soy Diana del Servicio de la Gente del Atlántico y eso me hace muy feliz. Muy bien, y esta noche vamos a hablar del gran diálogo nacional de la cultura, la cultura, el patrimonio y las artes y el patrimonio, que es un gran proyecto nacional que además Diana lidera, pero que con el nuevo gobierno va a tener un gran desarrollo. ¿Por qué nos hablas de eso, Diana? ¿Qué es lo que está pasando y qué desarrollo va a tener ese gran diálogo nacional? Bueno, básicamente el nuevo presidente, el presidente electo, habla de un diálogo nacional, un diálogo por la cultura, por las artes y por el patrimonio. Hace unos días, en junio, antes de saber quién iba a ser nuestro presidente, nos reunimos consejeros nacionales de cultura, secretarios de cultura de todo el país, gestores culturales, en el primer Congreso de Industrias Culturales e Innovación Cultural. Trajimos expertos de varias partes de Iberoamérica y además en este era un diálogo en donde el experto, por ejemplo, hablaba de financiación, pero al mismo tiempo una artesana como Ángela Landino contaba cómo ella a través de su artesanía ha desarrollado todo el ejercicio de emprendimiento. O, por ejemplo, Josep Fornés, expertos en políticas culturales de Cataluña, de la región de Cataluña, de Barcelona, hablaba sobre toda la teoría de la comunicación y al mismo tiempo nuestra gente hablaba sobre ese diálogo cultural. Fue un encuentro muy bello y en ese encuentro con los secretarios de Cultura y con los consejeros nacionales nació la proclama por la cultura, las artes y el patrimonio de Colombia, invitando al nuevo gobierno a que nos sentemos y que construyamos sobre lo construido. Nos pasa mucho, Oscar, y lo digo como mujer que viene de trabajar en el sector público y de escuchar muchísimas veces el ejercicio de lo público, tanto en el área de la cultura como en el de la comunicación, que los servidores públicos nos creemos Cristóbal Colón. Entonces llegamos a un lugar y creemos que vamos a descubrir. Sí hay que descubrir el territorio, pero hay que trabajar sobre lo construido. Entonces la invitación al presidente, a la vicepresidenta y ahora a la ministra de Cultura, una mujer maravillosa, activista, una mujer de teatro. Patricia Ariza, que sabe y que le ha dolido la cultura, porque es que este es un trabajo que duele, y que duele en el buen sentido de la palabra cuando tú llegas al territorio y te encuentras las debilidades de nuestra gente, cuando para poder hacer un convenio interadministrativo te encuentras con que nuestra gente no está ni bancarizada, por ejemplo. Tal cual. Entonces, de ahí nace esta proclama, Diana, que pretende ser un diálogo con el nuevo gobierno. ¿Y cómo sería ese gran diálogo nacional de la cultura, las artes y el patrimonio? O sea, ¿de qué manera se desarrollaría ese gran diálogo, además que creo que nos hace mucha falta y en todo el país, ese gran diálogo nacional? Lo primero es que tenemos que reconocer que este es un país de particularidades y en cultura mucho más. Y que cada una de estas particularidades obedece a una lectura de territorio. El nuevo gobierno ha hablado de la territorialidad, de cómo comenzar a trabajar en cada uno de estos rincones. El Consejo Nacional de Cultura tiene varios escaños. Por ejemplo, yo soy la representante de los secretarios de Cultura del país, pero también está el de Patrimonio, el de Lenguas, el del sector de la danza, el del teatro. Cada uno de estos sectores se ha reunido además con sus sectores. Es más, dentro de pocos minutos después del programa tengo reunión con el Consejo en Pleno de la Danza para decir, bueno, ¿cómo vamos nosotros a llevar que este diálogo, que esta proclama sea una hoja de ruta para el nuevo gobierno? No es defender proyectos anteriores, es defender lo que pasa en cada uno de nuestros territorios. Y es decirle al nuevo gobierno, aquí estamos, tenemos un ejercicio que hemos hecho como Consejo Nacional de Cultura y hay una cosa muy importante, en este país se hace cultura
a pesar de la institucionalidad. Tal cual. Cuando digo eso es porque en es este así. país nuestros gestores culturales, el presupuesto de cultura es muy pequeño a nivel nacional, muy pequeño a nivel territorial. El presupuesto de cultura siempre es el más pequeño de todos los presupuestos. No alcanza para poder atender todas las necesidades y nuestra gente sigue haciendo gestión cultural. Diana, ¿y cuáles serían los temas? O sea, ¿cuáles sería la agenda, digamos, de la cual se va a ocupar ese gran diálogo nacional sobre la cultura, sobre las artes y sobre el patrimonio? Son unos puntos específicos, son 10 puntos que identificamos. El uno es el capital humano. Y cuando hablamos de capital humano, porque es que hay que trabajar por la dignificación de nuestra gente, por la vinculación de nuestra gente. El otro es el de formación. Y cuando hablamos de formación, muchísimas veces nos quedamos solamente en este ejercicio tradicional, sistémico, sin que el sistema sea malo, sistémico de la educación formal, y desconocemos que hay unos procesos de formación que no obedecen a estas características. En Sabana Larga hace unos días, en un proceso de caracterización, nos sorprendíamos cómo un maestro, un músico bello, llega con sus alumnos a contarnos qué era lo que hacía, y era un grupo de música. Y detectamos, apenas vimos entrar a los chicos, que habían unos con síndrome de Down y habían otros que no tenían síndrome de Down. Qué bueno, eso era maravilloso. Profe, ¿y usted qué hace? No, voy a citarlo textual. Oh, yo veo que ellos eran como raritos, pero sabían tocar bien y tenían buen ritmo, independientemente de si él usaba el lenguaje técnico de la inclusión o no. Él hace un ejercicio de inclusión maravilloso. Y cuando le preguntábamos, ya sé que nos vamos a comerciales, pero antes este pedacito de la historia, y cuando le preguntábamos, profe, ¿y usted cobra por eso? Él decía, no, ¿cómo se le ocurre? Como si nosotros en el sector cultural no debiéramos cobrar por el trabajo. Bueno, historias como esa vamos a encontrarnos a lo largo y ancho del país, y en este gran diálogo nacional estoy seguro que va a ser así. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes Diana Costa. Estamos conversando sobre todo ese gran proyecto que tiene y que ya se está desarrollando en el país, del gran diálogo nacional. Estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla, gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Ya regresamos. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con Diana Costa, secretaria de Cultura del Departamento del Atlántico y consejera de Cultura del país. Diana, estábamos mirando la agenda de ese gran diálogo nacional sobre la cultura, sobre las artes y el patrimonio. ¿Cuáles son los otros temas que están contenidos en ese gran diálogo nacional? Bueno, habíamos hablado pues del capital humano, de la formación, que es muy importante porque nosotros tenemos que hacer procesos de formación, no solamente lo que nuestros gestores son capaces de hacer en territorio, como lo que te contaba, que va más allá de los procesos de formación, de lo que uno concibe como la academia, también formar a nuestra gente para que sea capaz de hacer producción en territorio. Cada vez que la Secretaría de Cultura va, la gobernadora se le da pues mucha gracia, que yo le digo, es que nosotros dejamos el recurso en el territorio, entonces contratamos el sonido del lugar, las sillas del lugar. Eso parece muy pequeño, pero eso consiste en hacer que el dinero quede en cada uno de los territorios, que quede en los lugares, pero tenemos que formar a nuestra gente para que lo pueda hacer. Otra de los puntos importantes es el patrimonio cultural. Y el patrimonio entendido no solamente como el patrimonio arquitectónico, material, estático, rígido, de las construcciones, de los museos, de los edificios, sino el patrimonio vivo, el patrimonio inmaterial. Y el patrimonio inmaterial consiste también en estos oficios que nuestra gente hace. Por ejemplo, mis hijos me han enseñado a amar el origen,
Yo que soy la secretaria de Cultura, ellos son quienes me han enseñado a amar el origen, tienen 26 años y 22, y su grupo de amigos ha vuelto al origen. Por ejemplo, Majo, que es amiga de María Camila, acaba de tener bebé, Noé, y lo tuvo en casa con una partera y con una dula. ¿Verdad? Bueno, por favor, la gran figura por la que llegamos a este mundo muchas personas, porque es una parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. Qué bueno, de verdad, no sabía. Y pues tú ves ahora a las chicas de las nuevas generaciones conservando todas estas tradiciones de nuestras abuelas, respetando el alimentar a su hijo de manera exclusiva con leche materna. Son prácticas y son costumbres. La dula, pues que es la que la acompaña en el parto. Es más, en Alemania la gente va al hospital, pero tiene una partera al lado. Y eso es un reconocimiento cultural. O nuestras matronas de los municipios del Atlántico, no sé a cuántos festivales has ido, no sé cuánto has comido. A todos, me encanta, además, soy feliz. No, mira, mi cuerpo habla por eso. El fin de semana estuvimos en Rotinet, corregimiento de Repelón, y estaban allí las matronas que nos enseñaban y compartían sus recetas de mazamorra y además a pilar el maíz. Todas estas son prácticas y son oficios muy importantes. Es más, tenemos una ley de oficios en Colombia reconociendo estos oficios. Entonces, el patrimonio cultural es muy importante también la infraestructura cultural, pero una infraestructura sostenible. Porque es que nos pasa que los recursos de cultura son tan escasos y muchísimas veces en los territorios se queda el recurso en una edificación. Ahora, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo revitalizar lugares en desuso para que la cultura los llene de alma y se puedan hacer un nuevo uso de estos espacios. Qué bueno. Por ejemplo, un espacio que uno sienta que hay que revitalizarlo. Bueno, digamos que lo que está haciendo nuestra gobernadora, que son los parques, Ya. O sea, cómo intervenir los parques. Pero hay un ejemplo maravilloso que se llama El Matadero en Madrid, en España, y era un matadero y el matadero quedó abandonado. Hacen una intervención. Le hacen una intervención, un matadero más o menos con las características con las que estaba, y luego allí se desarrollan procesos de creación artística. Esto es una chiva, estamos mirando cómo poder desarrollar en el Departamento del Atlántico, en vez de casas de cultura, lugares de residencias artísticas, que son casas de los municipios en donde van artistas a hacer su proceso de creación. Qué bueno esas historias que de verdad nos está contando Diana Costa esta noche en La Ley del Montes, sobre ese gran proyecto que es el Gran Diálogo Nacional sobre la Cultura en Colombia. Pero la idea al final, Diana, es que todas esas iniciativas terminen en donde se le presentan al nuevo presidente, al presidente electo, al doctor Gustavo Petro, para ver qué hoja de ruta se diseña a partir de eso. Tú me vas a dar un permiso, presidente, a nombre del Consejo Nacional de Cultura, de la gente de cultura del país, queremos sentarnos de tú a tú. Óscar, hagámoslo. Primero, para escuchar al presidente su concepto sobre cultura. Y segundo, para que el presidente escuche qué es lo que cada uno de los territorios tiene para aportar, para poder construir esta ruta de la cultura, porque la cultura transforma la vida de la gente, es un motor de desarrollo. Si nosotros entendemos qué pasa en cada uno de nuestros territorios, si nosotros entendemos cómo tenemos que intervenir nuestros territorios, podremos no solamente respetar a nuestra gente, sino hacer unos procesos de desarrollo. Tengo una anécdota particular. Yo trabajaba en una empresa hace muchísimos años, 20 años, una empresa que transporta gas. Y un día llega una solicitud de la primera dama de un municipio diciendo que querían dinero para apoyo para la primera comunión de los niños. Y llego yo donde mi jefa, una mujer maravillosa, Ode Rumia, y le digo: Ode, nosotros no podemos darle para esto y para la primera comunión. Ay, Diana, ¿y cómo no? Es que le van a hacer la primera comunión a unos niños de una comunidad indígena. Ay, pero es que la primera dama dice que ellos son felices. Claro, porque les dan la merienda. Hay que entender cómo intervenimos. Así es. Y hay que respetar los procesos culturales de cada una de las regiones. Era una muy buena intención esa intervención, pero no obedecía realmente
a lo que deberíamos nosotros buscar, porque cuando se desarrollan las comunidades indígenas, cuando se desarrollan los procesos culturales, cuando desarrollamos cada uno de nuestros rasgos identitarios, estamos respetando al otro y estamos aportando a la construcción de un país armónico, que es lo que queremos. De acuerdo, esta noche nos acompaña en la Ley del Montes Diana Costa. Estamos conversando del gran diálogo nacional por la cultura, las artes y el patrimonio. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con Diana Acosta. Estamos mirando ese gran diálogo nacional. Pero Diana, hay una inquietud que me surge con todo lo que hemos conversado esta noche y le agradezco mucho porque sé que Diana vive muy ocupada que esté con nosotros aquí. No, la gratitud es mía. En la Ley del Montes. Diana, el tema de la plata, los recursos, además porque lo decías al comienzo de la charla, la cultura es el último vagón de cola del tren. Entonces allá en la cultura es lo poquito que están los recursos, va para cultura, lo otro se lleva educación y además con mucha razón, pues todo lo demás, infraestructura y educación y demás. Pero ¿cómo se va a hacer en este caso con el tema de los recursos, con el tema de la plata? Bueno, no solamente el tema de los recursos, sino el tema de la concepción de lo cultural. Y aquí me van a perdonar algunas personas que yo voy a poner un dedo en la llaga, y es que generalmente creen que la cultura es entretenimiento, que sí es entretenimiento y está bien, es maravilloso, y la industria del entretenimiento es maravillosa, y si no, pues que lo diga Hollywood, que es la industria del entretenimiento y toda la producción que hay alrededor de todo el ejercicio. Pero los medios de comunicación muchas veces dedican gran parte de lo que consideran cultura es a un tema de entretenimiento, que son dos cosas diferentes. O el gobernante, y digo porque me ha pasado, entonces vienen y dicen, no, necesitamos un recurso porque vamos a montar una fiesta. Ah, bueno, listo. Entonces el festival es de un aire tradicional del departamento y se les ocurre que para que llegue gente, entonces le vamos a dar dinero a un reggaetón. Válido el reggaetón, pero se lleva mucho más ese artista internacional que realmente lo que es. Entonces comienzan a decir, no, es para que la gente venga. Un momentico, hagamos un ejercicio de PIG. ¿Cuánto se está gastando usted en ese artista internacional? Y no me diga que entonces lo que recogió realmente va para nuestros baluartes y nuestros valores. Entonces un poco no solamente es el tema del presupuesto, y el tema del presupuesto es clave. El presupuesto de cultura obedece en este momento al 0.14, 0.14, nada, para un país con todas las necesidades que tenemos. Absolutamente nada. Un país que queremos que sea un país que hable de diálogo, que hable de tolerancia, un país que se reconcilie. No estamos invirtiendo absolutamente nada. Entonces, en esta proclama estamos pidiendo que haya un incremento significativo. Así es. De manera progresiva, y que por lo menos se triplique el presupuesto actual. El presupuesto actual del Ministerio de Cultura es de 500.000 millones de pesos, y estamos diciendo que se lleve por lo menos a 1.5 billones para que nosotros podamos tener realmente un ejercicio. Mire, 1.5 billones es menos que una carretera de 80 kilómetros. Es menos que eso. Entonces, de acuerdo. Y de verdad, cuando uno dice, vamos a preservar el patrimonio cultural de Colombia, y dice, pero se requieren muchos recursos, sí, se requieren recursos, pero también mucha creatividad, se requiere mucho compromiso. Diana es el mejor ejemplo de ello, comprometida con la cultura, pero además porque nos sirve a todos nosotros para identificarnos, para tener identidad propia, que eso es un valor que después que uno lo pierde, es cuando dice, hombre, lo bonito que eran aquellos tiempos, se fueron. Entonces, respetar y preservar la identidad cultural no tiene precio en esta vida. Pero entonces, Diana, ¿de qué manera el sector privado, digamos, se vincularía a este gran proyecto? Porque de todas formas hay recursos oficiales, por supuesto que sí, pero también se requiere del músculo financiero del sector privado para que también ayude a que la cosa salga bien. Esos son partes del camino recorrido que estamos diciéndole al nuevo gobierno, venga, sentémonos. Hay unos incentivos tributarios muy importantes para la inversión en cultura, pero todavía nuestros empresarios no han terminado de comprender el ejercicio. En el sector cultural los entendemos,
Pero si el empresario, que es el que tiene la disponibilidad de hacer esa inversión, todavía no ha conectado de una forma más fácil, no podemos hacer que estos incentivos tengan la efectividad que queremos. La producción cinematográfica en el país se multiplicó a raíz de la ley del cine. Tal cual. Entonces, estos incentivos tributarios que son de la renta, cuando alguien hace una inversión en una actividad cultural que cumple con unos requisitos, de su renta se disminuye este porcentaje, un porcentaje que luego se verá reflejado en una reducción de la carga impositiva. Es una manera de diálogo del sector privado, de los gestores, de la gente del territorio, para decidir cómo se invierte en cultura en el país. Los recursos de la cultura son escasos, estamos diciendo que tienen que ser muchos más. Atravesamos una pandemia. Yo soy la primera en entender que los gobiernos tenían que invertir en esta emergencia. Muy pocos son los territorios que tienen recursos propios, viven de la estampilla Procultura. Estamos pidiendo que la estampilla Procultura, que luego del quiebre de las pensiones sacan un porcentaje de la estampilla para las pensiones, estamos diciendo déjenosla quieta. Hay un camino recorrido en materia de incentivos tributarios que hay que hacer. Estamos pidiendo que el Ministerio de Cultura se articule con educación, se articule con TICs y se articule con ciencia y tecnología. Y antes de que se nos acabe el tiempo, porque la cosa aquí está muy buena, en la Gobernación del Atlántico estamos desarrollando la ruta de la innovación. ¿En qué consiste? En poner la ciencia al servicio de nuestra gente, para que nuestra gente pueda en un momento determinado ser autosostenible. Vamos a lanzar próximamente un gran mercado cultural virtual para que Oscar tenga la oportunidad, cuando quiera, de contratar los bienes y servicios de nuestra gente. Pero antes estamos trabajando en territorio con nuestra gente para que se formalice y para que ustedes puedan adquirir todas las maravillas del Atlántico. Qué bueno, la ruta de la innovación. En el Atlántico hay muchas rutas porque realmente yo he disfrutado de muchas de ellas y sé que ustedes también han disfrutado mucho de esas rutas, y ahora nos están anunciando, nos anuncia Diana esta noche, la ruta de la innovación, que esa palabra se requiere con urgencia, de verdad, meternos en la cabeza y ser innovadores constantemente en Colombia. Pues Diana, muchas gracias, de verdad, muy complacidos de tenerte esta noche en La Ley del Montes, y qué bueno que siempre llega Diana con muy buenas noticias, con esa sonrisa que la caracteriza, a contarnos las cosas positivas que se están haciendo en el Departamento del Atlántico, pero también ahora a nivel nacional, porque ya lo dije, es consejera de Cultura de este país. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos por dedicar el tiempo, por amar la cultura, para que nos ayuden a que este diálogo con el presidente, con la vicepresidenta y con la ministra designada se dé. Y miren, innovación no solamente es tecnología, innovación es tener la capacidad de hacer las cosas que hacemos metiéndole un ingrediente nuevo. Eso es innovación, seguro ustedes innovan en su casa. Muy bien, y a todos ustedes un abrazo.